Buenos días para todos. Estamos comenzando la webinar del día de hoy. Cualquier tema que tengan técnico de que no se escuche o tengan alguna dificultad, les pedimos que nos escriban a través del chat que está disponible, que lo vamos a estar mirando por cualquier cuestión técnica. Nosotros lo que estamos viendo es que está saliendo todo ok. Primero que nada, darles la bienvenida a todos, agradecerles haberse reservado este espacio en las agendas de cada uno para poder escucharnos. La idea es tener una aproximación a esto que nosotros titulamos que, bueno, ya tenemos los resultados y cómo seguimos en el proceso. Tenemos la idea que sea algo corto, que sea algo ágil y que sea algo bien operativo también para que cada uno, desde la gestión que venga realizando de clima en cada una de sus empresas, tenga algunos elementos, desde nuestra mirada al menos, para seguir la gestión adelante. También agradecer a Santiago Colla, del equipo de marketing de Great Place to Work, con quien estuvimos armando toda esta presentación, y está acá al lado mío para darnos soporte también. Mi nombre es Mauro Arati, soy consultor del equipo de Great Place to Work, de acá de Argentina. Soy uruguayo y estuve trabajando en las dos oficinas. Trabajé un poco en Uruguay y estos últimos años acá. Nosotros le pusimos este título que están viendo, ya tenemos los resultados, y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros consideramos que esta es una etapa clave, justamente la de los resultados, llegar a esta etapa, arribar a esta etapa, porque entendemos que hoy por hoy es tan o igual de relevante generar, potenciar y desplegar adecuadamente la estrategia del negocio, de la compañía, como hacer lo mismo también con el tipo de cultura o con un tipo de cultura que nos permita generar una sinergia justamente entre lo que es la estrategia del negocio y lo que es nuestra cultura, para así de alguna forma generar algunos puentes, crear algunos lazos entre la gente y el logro de los objetivos justamente planteados por la organización. Por eso queríamos aprovechar esta etapa, este momento del año en el cual muchas organizaciones se encuentran justamente con los resultados ya a la vista. Por lo menos gran parte de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos están accediendo en estos momentos a los resultados. Con lo cual, el porqué de, en este momento del año, tener esta webinar con esta temática. Nuestra misión, como ustedes pueden ver ahí, es construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos. Acá esta misión encierra tres conceptos importantísimos para nosotros y que hace al trabajo que realizamos con las distintas compañías. Primero que nada, el tema de la transformación. Transformarse o lograr ser un excelente lugar para trabajar, para todas las personas que integran la organización, implica un proceso de transformación, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, vamos a conversar un poco del proceso o el ciclo de transformación. Es el primer elemento. Las organizaciones no nacen de la noche a la mañana como un excelente lugar para trabajar, sino que se van construyendo y se van transformando justamente. El otro aspecto es justamente el de excelencia. Nosotros ayudamos a las organizaciones a lograr ese nivel de excelencia en el clima. Hay muchas organizaciones que trabajan y trabajan muy bien y están apuntando justamente a alcanzar esa vara. Es una vara de exigencia que ponemos a las organizaciones también. Y el último elemento, esto que se menciona al final, que es para todos. Este es un elemento importante que se integró en nuestra misión en los últimos años y apunta a justamente, como dice las mismas palabras, a lograr excelentes lugares para trabajar para cada persona que integra la organización. Hasta hace unos años las organizaciones trabajaban y de alguna forma, por el tipo de gestión que venían desarrollando, había ciertas personas, ciertas poblaciones incluso dentro de las organizaciones, que no lograban tener esa experiencia de excelencia que sí la tenían otras personas dentro de la organización. Con lo cual, es un elemento de importancia hoy de poder trabajar y de desafío también de poder trabajar para las organizaciones la excelencia para todos. Nosotros creemos firmemente, como mencionaba recién o dejaba entrever recién, que el negocio, la cultura y el clima de las organizaciones o la experiencia que viven los colaboradores
son elementos que se potencian y permiten generar negocios rentables, como dice ahí. Invertir en culturas de confianza es una estrategia de negocios rentable para las organizaciones. Y decimos que es una estrategia de negocios porque trabajar bajo esta metodología, bajo la metodología de Great Place to Work, implica, por supuesto, alcanzar los resultados que tenga la organización, sean de ventas, rentabilidad, o cualquier otro KPI, digamos, financiero de negocio que tenga. Pero implica hacerlo de cierta forma, con cierta calidad, no es hacerlo a cualquier costo, como decimos nosotros. Y hemos probado justamente que ese camino, ese cómo, impacta positivamente en los negocios. Es decir, hacerlo de una forma o de otra, teniendo en cuenta ciertos aspectos o no teniéndolos en cuenta, justamente influye en la rentabilidad de los negocios. Y nosotros decimos, cuando generamos culturas donde lo que prima son los vínculos de confianza, es ahí cuando tenemos la mejor rentabilidad o los mejores resultados dentro de la organización. Nosotros apoyamos, digamos, todas estas afirmaciones en datos, en un modelo sólido que tenemos y hemos venido probando a lo largo de los años, que nos indica estos resultados dentro de las organizaciones. Contamos con mucha información y eso nos permite haber realizado muchas investigaciones para hoy poder afirmar, digamos, o tener estas aseveraciones. Y acá, un elemento importante, yo siempre traigo o rescato una frase de Simon Sinek, quizás algunos lo conocen. Él dice que el 100% de nuestros clientes son personas, y que también el 100% de nuestros colaboradores son personas. Con lo cual él dice, si usted no entiende de personas, usted no entiende de negocios. A ese nivel llega el vínculo que nosotros vemos entre gestión de clima, hacer vivir cierta experiencia a los colaboradores y el impacto en el negocio. Es decir, cuando hablamos de gestionar clima, cuando hablamos de gestionar personas, estamos hablando de negocios al mismo tiempo. Y como decía recién, la confianza como un elemento universal, y decimos que es importante justamente por esto, porque no importa en qué lugar, en qué cultura en el mundo estemos posicionados, estemos conversando con una organización, la cultura es un elemento universal, lo vemos en todas las culturas. La confianza, perdón. Hemos probado justamente que trabajar, investigar, analizar la confianza en cualquier parte es lo que le ha permitido a muchas organizaciones diferenciarse. Y haber estudiado justamente, entendido, y sobre todo, como decía recién, contar con información sobre cómo se genera y cómo se gestiona justamente la confianza, nos permite, o nos ha permitido a lo largo de estos años también, ayudar a las organizaciones a establecer algo así como un esquema, un cristal con el cual mirar la información, y generar una metodología con la cual mirar eso que consideramos fundamental a la hora de gestionar clima. Y justamente esto que llamamos tan fundamental, que es la confianza y demás, se asienta básicamente en las relaciones que se establecen en el lugar de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, con lo que promovemos que las organizaciones estén cuidando todo el tiempo, las relaciones que se establecen internamente. Y justamente es a través de las relaciones, y especialmente en la forma en cómo se establecen esas relaciones y la confianza, se va a generar o no. Y acá me acuerdo de algo más que dice Simon Sinek, y es esto de cómo se genera la confianza en las organizaciones. Y él dice que es algo así como enamorarse, que no es a través de grandes actos y contados con los dedos de una mano que uno logra enamorarse en una relación con otra persona, sino que son los pequeños hechos que se van consolidando a través del tiempo los que permiten lograr eso. Para generar la confianza es lo mismo. No son grandes acciones, bien, únicamente, y contadas, únicamente algunas, sino que es la constancia de realizar esto como un hábito. Y hay algunas de las frases que podemos encontrar también a lo largo de la historia de Aristóteles, que dice que básicamente somos lo que hacemos repetitivamente, y por lo tanto la excelencia, dice él, no es un suceso, sino que se transforma en un hábito, más que nada. A eso apuntamos con cómo generar la confianza, a través
de un hábito de establecer relaciones que permitan generar la confianza. Tampoco es algo que se pide, la confianza dentro de las organizaciones. Ahora, tenemos un modelo, como decía recién, para medir esto. La confianza es el elemento fundamental de nuestro modelo, es la piedra angular para el entendimiento de la gestión de clima. Y creemos que para gestionar estratégicamente el clima, necesitamos obtener una mirada justamente de la experiencia de los colaboradores en su lugar de trabajo, donde lo que estudiamos como eje son los vínculos, como les decía, que generan confianza a través de la credibilidad, el respeto, la imparcialidad y el orgullo. Pero hemos ayornado también este modelo en los últimos años y creemos que también es importante tener una mirada más amplia, reconociendo que debemos obtener una mirada de cómo es la experiencia justamente de los colaboradores sobre el liderazgo y sobre todo el liderazgo efectivo, y ahí miramos un liderazgo de cercanía, un liderazgo estratégico, de mirar también los valores como un elemento aglutinador hoy en muchas organizaciones, con esto de los límites más difusos que se presentan en las organizaciones hoy, creemos que la mirada sobre los valores es un elemento que nos aporta un indicador para trabajar muy fuerte dentro de las organizaciones. Y por último, la innovación como un driver justamente para potenciar el negocio, tanto que se habla hoy justamente de la necesidad de generar innovación dentro de las organizaciones y de cualquier sea el negocio, justamente esto que apalanque el negocio y el logro de los objetivos de la organización. Pero sabemos que para gestionar estos aspectos se necesitan formas, procesos, políticas o prácticas, como conocemos nosotros, de las organizaciones. Y también tenemos un modelo justamente para estudiar esa estructura, a través de lo cual se logra generar la experiencia de los colaboradores también. Estas estructuras de gestión de personas, estas políticas, prácticas, como decía, están en todas las organizaciones. Obviamente en algunas tienen un grado mucho mayor de desarrollo que en otras. Pero es necesario poder entender y gestionar las políticas y prácticas de la organización. Cuando tenemos la mirada en los dos aspectos, es decir, en la experiencia que están viviendo los colaboradores, y por el otro lado estamos gestionando las políticas y prácticas, es ahí donde estamos teniendo una mirada integral y abarcativa, sobre todo el clima, sin dejar por fuera, digamos, elementos que son fundamentales a la hora de gestionar el clima. Ahora, para acompañar a las organizaciones en un proceso justamente de transformación que van atravesando, como yo les decía, no es de la noche a la mañana que una organización logra ser un excelente lugar para trabajar, las organizaciones van atravesando distintas etapas en ese proceso o en ese ciclo de transformación, donde estos primeros tres elementos de este ciclo, lo que es la definición de una estrategia sobre lo que se plantea la organización, qué quiere lograr con la gestión de clima, a dónde apunta, cómo esto impacta en el negocio, una etapa diagnóstica y una etapa de profundización. Estos tres primeros elementos del ciclo de transformación son compartidos con un proceso de gestión de clima, que no es lo mismo que el ciclo de transformación. El ciclo de transformación continúa con otros tres elementos, que implica el desarrollo y la capacitación, bien, por un lado, y acá decimos desarrollo y capacitación, o capacitarse la misma organización, sobre lo que implica gestionar clima, como algo que nos permite de alguna forma catalizar los objetivos del negocio, acelerar los objetivos del negocio. Y sobre todo acá lo que estamos rompiendo también en este desarrollo y capacitación es con algunos paradigmas muy fuertes que existen hoy dentro de algunas organizaciones todavía, y es que el dueño de estos procesos de gestión de clima es únicamente recursos humanos. Es algo que en las organizaciones que han logrado atravesar este ciclo de transformación, eso se ha quedado justamente atrás en el camino. Ya no es, o no se carga únicamente a recursos humanos con la tarea de gestión de clima, sino que esto es de la organización, es de todos, y sobre todo de los líderes de la organización también. Pero, justamente, después implica hacer una mirada hacia afuera, también en ese proceso de transformación, en ese proceso de madurez de la organización,
y no solo estar mirando lo que nos pasa a nosotros, sino empezar a mirar qué pasa en otras organizaciones también. Y ahí, ¿cómo los podemos acompañar a las empresas? Bueno, entregando justamente benchmark, entregando información de lo que está sucediendo en el mercado, sea en la experiencia de los colaboradores o sea en lo que están desarrollando otras organizaciones en políticas y prácticas. Y por último, una etapa de networking. Lo que vemos en las organizaciones es que aquellas que han avanzado y han madurado su proceso de gestión de clima, el networking y esto de abrir las puertas para mostrar lo que estamos haciendo y también escuchar lo que otras organizaciones están haciendo, es parte de este ciclo de ir transformando la organización en un excelente lugar para trabajar e ir perfeccionando y profesionalizando la gestión de clima que vienen realizando. Ahora, yo les decía recién el ciclo de transformación y el ciclo o el proceso de gestión de clima. Y como proceso, y acá lo fundamental es que una organización, para que la gestión de clima se logre exitosa o tenga éxito desde quien lo está gestionando y cómo lo están llevando adelante, es que justamente esto se ponga en un proceso de trabajo. Y como proceso de trabajo tiene sus distintas etapas. Este proceso ya lo hemos venido dejando entrever de alguna forma, lo mencioné recién en lo que eran las 3 primeras etapas, ¿bien? Y en ningún momento dijimos que este era un proceso en donde el dueño es únicamente recursos humanos. Las organizaciones que se han transformado justamente en excelentes lugares para trabajar para sus colaboradores, han evolucionado su mirada de lo que es gestionar clima y construir un excelente lugar para trabajar. Justamente lo que han puesto sobre la mesa es que ser un excelente lugar para trabajar es una construcción, donde hay distintos actores, justamente, pero con distinto peso, la organización, los líderes y los mismos colaboradores también. Este proceso de gestión de clima, por supuesto que tiene etapas bien importantes, que repasamos brevemente, hasta llegar a una etapa de diagnóstico, lo que es una etapa de alineamiento, donde se van a analizar y definir qué vamos a hacer en cada una de las etapas, por qué estamos haciendo esto en este momento y no en otro, qué queremos lograr. Es una etapa bien importante en este sentido. La segunda también, inspirar confianza, es decir, sensibilizar a los distintos niveles de la organización sobre en lo que se está embarcando la organización a la hora de gestionar clima y qué implica para esta organización en la que estamos parados justamente gestionar el clima. Y arribando a la etapa diagnóstica o de medición, si se quiere, en sí misma, a través de distintas herramientas. Acá nosotros siempre la herramienta estrella de alguna forma que tenemos es nuestra encuesta, pero también hay distintos métodos para poder arribar a un diagnóstico, no tienen que ser siempre herramientas cuantitativas, pueden ser herramientas cualitativas o incluso pueden ser herramientas de diagnóstico de políticas y prácticas, como les decía recién. Todo depende de cómo la organización quiera llevar adelante su proceso de gestión de clima, cada herramienta con sus pros y sus contras. Obviamente que cada herramienta nos va a permitir tener fortalezas en algunos aspectos y quizás dejar por fuera algunos otros, pero todo va a estar dependiendo en alguna medida de esa primera etapa de alineamiento de estrategia, ¿no? Sobre lo que queremos lograr. Ahora, estas etapas previas a obtener los resultados en sí mismos no son menos importantes, en ellas se juegan muchas definiciones que nos van a determinar cómo transitamos las últimas etapas y qué es de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con los resultados una vez que los tenemos? Entonces, debemos tener muy en claro que los datos a los que arribamos nos deben servir para analizar lo que hicimos hasta ahora. Tener los datos de una encuesta siempre es una mirada retrospectiva, es decir, lo que sucedió hasta ese momento. Pero también nos tienen que servir esos datos a los cuales arribamos para poder anticiparnos a posibles situaciones que se nos puedan estar presentando en el mediano y corto plazo. Y sobre todo tienen que servir para tomar decisiones, para eso tenemos los datos sobre la mesa. Yo siempre digo que una encuesta no debería ser la principal herramienta para hacer grandes descubrimientos de cómo está el clima dentro de una organización. Si esto es así, si con una encuesta estamos haciendo grandes descubrimientos, yo siempre digo, me parece que algo no sucedió antes, que sí tendría que haber sucedido, ¿no? Y sobre todo desde la gestión de las personas en el día a día a través de los niveles de liderazgo.
Ahora, después quedan otras etapas, por supuesto, que es las que vamos a ir mirando hoy. Como gran etapa de profundización, implica partir de unos resultados generales y poder llegar a utilizar toda la información disponible, utilizar diferentes herramientas para poder obtener datos de valor, para tomar decisiones, como decía recién. Y acá, simplemente como ejemplo, los distintos microclimas que se pueden generar dentro de la organización, alguna población en particular que le interese a la organización empezar a trabajar. Hoy se habla mucho de temas de inclusión y de diversidad, y mujeres. Nosotros, es un tema que lo venimos potenciando y muchas organizaciones nos han pedido información. Es un ejemplo para salir de lo que son los cortes clásicos por áreas, por locaciones, por sucursales que tenga una organización, y empezar a mirar otro tipo de corte de información, por ejemplo, mujeres. O, por ejemplo, millennials, el tema de generaciones que también está en agenda de recursos humanos hoy por hoy. Por lo general, las organizaciones venían gestionando a estas variables clásicas que les mencionaba, pero desde nuestra mirada, y esto que decía en nuestra misión, que está hoy, de ser un excelente lugar para trabajar para todos, implica justamente tener una mirada mucho más amplia y lograr que la organización justamente sea un excelente lugar para trabajar para todos. La etapa de comunicación es lo que vamos a ver hoy, la etapa de profundización, y la etapa de diseño de planes y acompañamiento es lo que vamos a ver más adelante también. Ahora, cuando estamos en estas etapas, hay que tener cuidado de algunos elementos que pueden ocurrir dentro de la organización, con los datos a la vista, y pueden ser una especie de parálisis en el análisis, un choqueo por los datos que nos arrojó y quedar en esa etapa estancada la organización, con lo cual, cuidado con esos elementos. Y lo vemos en muchas organizaciones este segundo, que es apresurarse en muchas organizaciones a encontrar alguna solución para los datos, cómo les arrojó, para las oportunidades de mejora que quedaron identificadas, sin tener un tiempo de análisis, una estructura de espera, como sucede en la terapia, digamos, en psicología. Y eso también puede acarrear en algunas organizaciones, a veces, como una sobrepersonalización, y sobre todo en algunos líderes, ¿no? En tomárselo esto como demasiado personal, con lo cual es un elemento a considerar también y a tener cuidado. Como lo opuesto a esta sobrepersonalización, que es decir, esto no me corresponde, no me toca, no habla de mí, o enojarse con la herramienta, como nos ha sucedido en algunas organizaciones. El rol de las áreas expertas en este sentido, como recursos humanos, será anticiparse justamente a posibles inconsistencias que puedan suceder dentro de la organización entre lo que necesita el negocio y los perfiles de ciertos niveles de liderazgo. Contrastado además esto con lo que es los resultados del negocio de esos líderes y las encuestas de clima, ¿no? Y sobre todo ayudar a los líderes es importante a mostrarles que pueden estar dando un mensaje en el día a día y después estar comportándose de otra forma. Ahora, la comunicación de resultados, como una vez que tenemos los datos, y acá ya nos adentramos en lo que veníamos a hablar justamente, el principal desafío que se le presenta a la organización acá es cómo lograr que todo lo que se trabajó, todas esas etapas que se transitaron, o que se realizó hasta el momento, ahora sea algo útil y sea algo valioso, y sobre todo, como decía, nos permita seguir avanzando en la gestión de clima. Hay que tener siempre presente que una encuesta de clima, o incluso el mismo proceso, es una conversación con los colaboradores. Y como conversación justamente con los colaboradores a la hora de comunicar cómo son los datos, cuáles fueron los resultados y demás, es una instancia también de escucha. Entonces, aprovechar estos momentos como de comunicación en todo su sentido, tanto de transmitir cierta información como de escuchar otra información también. Vamos a ver grandes elementos a tener en cuenta a la hora de comunicar los resultados. Se juega mucho acá, y según cómo se transmite, determina cómo se van a realizar las etapas siguientes. Lo que vemos en las organizaciones es que existe cada vez una tendencia más clara a
abrir la información, a democratizar la información. Sobre todo esto para potenciar que cada uno de los colaboradores o cada una de las personas que integra una organización se apropie justamente de los resultados, como dijimos, como dije antes, ser un excelente lugar para trabajar se trata de la construcción, y en esa construcción, como decía, entra la organización, los líderes y los colaboradores también, con lo cual cada persona dentro de una organización tiene un grado de posibilidad de aporte justamente a la construcción de un excelente lugar para trabajar. Entonces, desde esa mirada, esta transmisión de información, muchas veces lo vemos en las organizaciones que está tendiendo a ser muy abierta a la hora de comunicar los resultados. Por supuesto que todo esto va a depender siempre del nivel de apertura de la información, o el cascadeo, según cómo se quiera realizar, del grado de madurez o el grado de desarrollo que tenga la organización para trabajar tan abiertamente los distintos temas. Abriendo el juego con los equipos es importante y se aprovechan las distintas instancias como momento para revisar en conjunto los resultados, ¿no? Pero obviamente va a depender del grado de experiencia que tenga la organización en este sentido. Lo que sí debemos tener en cuenta es que los resultados que obtuvimos son una foto dentro de lo que es una película que sigue corriendo, ¿no? Entonces, es la percepción que tienen los distintos colaboradores frente o en determinado momento. Con lo cual, la velocidad en la cual dar a conocer los resultados es clave para, por un lado, poder indagar, si fuera necesario, sobre aspectos que se están percibiendo hoy por hoy, y en el ahora, ¿no? Lo más rápido posible, como para poder generar acciones también que me permitan impactar en esa percepción que sucedió en ese momento. Utilizar, y atado justamente a este nivel de madurez que tenga la organización, esto de utilizar los esquemas o los medios de comunicación habituales de la organización es un elemento importante a mantener y a tener una coherencia, una línea que le dé continuidad a esto, ¿bien? Y por último, justamente, asegurarnos que la información llegue a todas las personas. Obviamente que realizando los ajustes necesarios en los mensajes para que cada población a la cual estamos llegando con la información pueda tener la información lo más acabada posible y sobre todo la información que necesita y le interesa, ¿no? Pasamos a una etapa de profundización, y justamente como etapa de profundización en los datos, nosotros decimos que implica necesariamente empezar a hacer algún tipo de recortes en toda la información que contenemos o a la cual arribamos con un diagnóstico. Profundizar tiene implícito justamente esto de hacer un doble clic en ciertos aspectos o de alguna forma hacer un zoom en alguna parte de esa realidad que se nos presenta. Ese zoom puede realizarse a través de herramientas tanto cuantitativas, cualitativas. Nosotros hemos acompañado a muchas organizaciones con ambas metodologías, con herramientas que nos permiten obtener información directa de los colaboradores para ampliar sobre un tema, o herramientas cuantitativas de correlación de distintas variables para poder determinar el grado de importancia de ciertos temas. Herramientas hay. Lo importante es empezar a definir cómo las queremos utilizar y para qué las estamos utilizando, de no caer en esos problemas que se puedan presentar, que decía recién, en esto de empezar a buscar excusas para no trabajar sobre los datos. En la medida que sean necesarias, esas herramientas se ponen a disposición. Ahora, lo importante en esta etapa de profundización es hacerse algunas preguntas, y es, ¿qué dicen, por ejemplo, los líderes cuando un área de experta en la gestión, como puede ser recursos humanos, se acerca y les pregunta qué es la gestión de clima para ellos y cómo hacen la gestión de clima? ¿Dónde están poniendo el foco los líderes y dónde la está poniendo el área de recursos humanos el foco en la gestión? ¿Coincide, no coincide? Porque esto va a determinar también hacia dónde vamos a orientar esa profundización de datos, ¿no? Y lo clave en este punto va a ser visibilizar que estamos justamente en un punto como de quiebre, de inflexión, donde estamos transitando, o debemos transitar, mejor dicho, y abandonar una etapa de medición que ya atravesamos, y migrar a una etapa de gestión, es decir,
toda esta información de datos, análisis o profundización en la que atravesemos, nos tiene que servir para migrar y establecernos en una etapa de gestión ahora de los temas de clima, que es bien distinta. Cada una justamente de estas etapas de la gestión tiene como, o implicará, analizar dónde están los líderes, facilitar ciertas metodologías en lo que son los planes de acción que van a venir después, y un seguimiento a esos planes, pero con cierta metodología también, no es de cualquier forma. La organización debe poder saber dónde están los líderes que gestionan estratégicamente el clima, dónde están los que no, digamos, los que gestionan pero quizás no tan estratégicamente, y sobre todo, dónde no ha existido gestión de clima. Ese gran mapeo a grandes rasgos, un diagnóstico de clima nos tiene que poder ayudar a identificar, ¿bien? Obviamente que no es únicamente con eso, pero es una gran herramienta. Ahora, antes de continuar con el proceso hacia adelante, que atravesamos el proceso de comunicación de los resultados, que es bien importante, con todas esas características que mencionaba, un proceso de profundización en la información, si fuese necesario, y después vendría una etapa ya de empezar a elaborar los distintos planes de acción. Acá queremos hacer un punto, y es como, ¿cómo podemos mirar a las organizaciones un poco más en profundidad? Y nosotros planteamos que hay 4 grandes niveles en los cuales las organizaciones empiezan a trabajar y empiezan a profundizar su gestión de clima. No tiene que ver con la profundización de datos, sino el grado de madurez en la gestión de clima. Y justamente nosotros vemos que hay un primer gran nivel, que es un nivel organizacional de gestión de clima, donde hay, por un lado, elementos que van a condicionar la gestión de clima, y por otro lado, cuáles son las posibles acciones o grandes lineamientos que se pueden establecer en ese primer nivel de madurez, ese primer nivel de gestión de clima. El nivel organizacional es el más general y el que muchas organizaciones transitan, y donde el negocio o el rubro que tenga la organización, el plan estratégico que tenga definido, y, ¿por qué no?, el contexto económico en el cual se encuentra la organización, van a ser condicionantes, va a determinar un ambiente en el cual se mueve la organización. Ahora, todo eso es para poner en contexto justamente, porque las grandes acciones que se pueden definir en este primer gran nivel de intervención, primero que nada es poner el clima como un elemento estratégico, ¿bien? Eso es lo que hacen muchas organizaciones en ese proceso de trabajar y gestionar el clima. Otro lineamiento que establecen acá es una definición de lo que quieren y lo que necesitan, sobre todo como líderes dentro de la organización. Organizaciones, como decía al inicio, ¿no?, donde tienen la estrategia de negocios y la estrategia de clima como elementos que van de la mano. Una gran definición de focos estratégicos es la que se pone en este primer nivel también, los grandes lineamientos en cuanto a las políticas, las prácticas de gestión. Se plantean indicadores también de seguimiento, y sobre todo cuidando una coherencia entre lo que se dice que se quiere realizar y lo que se está pidiendo, porque si desde un lugar se está diciendo que es tan importante la cultura, la gestión de clima para la organización, pero después, desde ese primer nivel, lo único que se está mirando son los KPI financieros de negocio y de rentabilidad únicamente, ahí estamos diciendo una cosa, pero después estamos mirando otra. Entonces, tener un cuidado ahí. Y sobre todo una revisión, ¿no?, de la estructura y los líderes de la organización. Si tenemos a los líderes en las posiciones que los necesitamos en cuanto a estas dos miradas, ¿no?, de cómo están entregando resultados de negocio y cómo están entregando resultados de gestión de clima también. Un segundo nivel que en las organizaciones a veces corresponde a un nivel de gerencias, direcciones, unidades de negocio, es decir, ya no estamos mirando toda la organización, sino que estamos mirando cómo se segmenta internamente. O nosotros vemos, y estamos potenciando en muchas organizaciones, una mirada sobre determinadas poblaciones de interés, como les decía hoy. Hemos hecho sobre mujeres, sobre generaciones a través de la mirada sobre millennials, pero puede ser alguna población de interés que tenga la organización también. Y acá lo que va a estar determinando fuertemente las acciones que se puedan llegar a realizar son
por un lado, las funciones específicas que tenga esa gerencia, dirección, unidad de negocios, y la estrategia del negocio y del área en concreto. Acá los principales elementos que se disparan son, por un lado, conocer la realidad de estos cortes, cómo están, qué es lo que está sucediendo, asegurar la gestión de clima más allá de una encuesta, es decir, cómo sostenemos desde estos niveles que gestionar clima implica más que tener una encuesta. Y sobre todo, el gran desafío a este nivel son lograr acciones alineadas en los distintos equipos de liderazgo. Eso es lo que nos va a permitir una gestión efectiva del clima. Un tercer nivel que se desprende de alguna forma del nivel anterior, que en algunas organizaciones puede estar, en otras no puede estar, pero es un nivel un poco más operativo, si se quiere. Acá lo que va a determinar justamente de ciertas acciones va a ser el perfil de las personas por un lugar y el tamaño población que tenga el área o la población de interés de nuevo que se plantea dentro de la organización. Y acá las acciones que se van a disparar van a ser acciones mucho más particulares, es decir, ya estamos bajando a la realidad de cada uno de estos equipos, estos microclimas, como decía hoy. Hay que lograr llegar a identificar cuáles son los problemas concretos que suceden en estos equipos. ¿Bien? Y cuando digo problemas concretos se trata de identificar no la gran temática, sí tenemos problemas en lo que son los temas de comunicación. Bueno, ¿qué temas de la comunicación son los que pueden estar afectados? ¿Qué temas en la coordinación de trabajo en concreto son los que están afectados? Es identificar las problemáticas en concreto. Y la otra elemento que se dispara acá es poder establecer dispositivos de retroalimentación para esos equipos que permita ir gestionando y monitoreando el clima al mismo tiempo. Y hasta acá, cualquier modelo, sea el nuestro, sea que se miden con otro modelo, con otra consultora, o se midan con una herramienta interna, todas las herramientas de medición y de encuesta van a tener un punto en el cual no van a poder mostrar datos más allá de cierto umbral de confidencialidad de la información, de resguardo del anonimato de las personas. Para nosotros tiene una cifra que es a partir de 5 respuestas, pero en algunas organizaciones es 10, en otras podrá ser menos, pero ahí en la gestión de clima que realizan muchas organizaciones, es un nivel que se perfora, no para saber qué es lo que responde cada una de las personas, pero nosotros partimos de entender algo de cualquier modelo, y con nuestra encuesta nos pasa, que nuestra encuesta lo que recaba es percepción de los colaboradores, y tenemos distintos indicadores, pero esos indicadores son una construcción, son una suma de percepciones de cada una de las personas que está dentro de la organización. Con lo cual, la gestión de clima de alguna forma tiene que perforar ese nivel y llegar a las personas también. Y en esto de ser un great place to work for all, como decía hoy, implica llegar a la gestión con cada persona. Si se dan ciertos temas, como se dan en algunas organizaciones, temas afectados los temas de desarrollo, de posibilidades de carrera y demás, no va a ser lo mismo para una persona y para otro la problemática en sí. Cada uno tendrá sus motivaciones, sus requerimientos, con lo cual la gestión de clima de alguna forma se vuelve personal también. Es un nivel de madurez, de aproximación a la gestión de clima, bastante avanzada, y que no es fácil lograr dentro de las organizaciones, pero hay que tenerlo en cuenta que es hacia donde debemos tender, de alguna forma. Acá lo que va a determinar en gran medida las acciones son las características y los perfiles de cada persona del equipo que tenga la organización. Las intervenciones, por lo tanto, van a ser personalizadas por parte de los líderes, sobre todo. Hay que generar mecanismos de seguimiento de las distintas problemáticas que tenemos dentro de los equipos. Y acá preguntarse también cómo los colaboradores están aportando en esto, es decir, cómo se suman también a la hora de construir un excelente lugar para trabajar, y en ese vínculo, en ese ida y vuelta que tienen los líderes con sus equipos, donde se va construyendo esto y se va sumando a los colaboradores también en este sentido. Nos preguntamos, ¿tienen que esperar sentados los colaboradores a que se genere un excelente lugar para trabajar? ¿O es una parte activa en este sentido? Para nosotros es eso justamente. Ahora, lo que le da coherencia a todos estos niveles de gestión de clima o de madurez, como lo querramos llamar, es justamente una estrategia de clima. Y una estrategia de clima que de alguna forma
nos pueda dar respuesta a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia del negocio que tiene la empresa y cómo la estrategia de clima, y acá diríamos la experiencia de los colaboradores, se integra con esa estrategia de negocio? Nos preguntamos también, ¿estamos transmitiendo claramente mediante distintas iniciativas que la gestión del negocio es a través de la gente como está desde el discurso de la organización, como vemos en muchas empresas que está en lo discursivo, pero después no se traduce tanto en la gestión del negocio que esto sea así? Preguntarnos también si hemos alineado nuestra gestión de clima a la gestión del negocio, o si corren por carriles separados. ¿Cuáles son aquellas necesidades del negocio justamente actuales, pero sobre todo las que vienen por delante, las futuras, a las cuales nuestra estrategia de clima acompaña o da respuesta? Y sobre todo, si tenemos los líderes adecuados en las posiciones indicadas, como decía hoy. Son algunas preguntas disparadoras que nos ayudan como a entender si nuestra gestión de clima realmente está acompañando y la estrategia del negocio, y sobre todo le va a permitir el éxito a la misma. Como yo les decía, poblaciones de interés, nosotros hemos ayudado a muchas organizaciones, pueden entrar a nuestra página, pueden descargar distintos informes que hemos generado, sobre todo en población mujeres, en millennials, o sea, hay información sobre esto, pero lo importante es que muchas organizaciones lo están diciendo, y nos preguntamos si saben cuántas mujeres tienen hoy en la organización. Si saben cómo perciben el clima, las mujeres lo perciben igual si son o no son líderes. Y nos preguntamos también, ¿cómo es la percepción de clima de los equipos donde hay una líder que es mujer? ¿Es igual a aquellos equipos donde hay un líder que es hombre? Nos preguntamos si las organizaciones que dicen atender este tema hoy lo tienen claro a esto. O millennials, como les decía hoy. ¿Qué pasa con los líderes que son millennials hoy, que ya están dentro de muchas organizaciones? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están necesitando? Y sobre todo, ¿qué pasa con los equipos que lideran estos líderes millennials justamente? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen? ¿Cómo determinar las oportunidades de mejora, ¿no?, dentro de todos estos datos? Primero que nada, los próximos desafíos que tiene el negocio van a determinarnos fuertemente sobre qué vamos a hacer foco. Los planes estratégicos, obviamente, en esta línea también, y cuestiones claves para la organización. ¿Bien? Esto deberían ser algunos elementos que nos permitan de alguna forma trazar sobre dónde vamos a poner el foco, dónde vamos a tomar y cómo vamos a tomar las oportunidades de mejora. Y no necesariamente se toman dentro de las organizaciones aquellos temas que han dado más bajo, sino que son teniendo en cuenta todos estos elementos que les acabo de mencionar. Nosotros acompañamos a las organizaciones en ayudar a determinar justamente cuáles pueden ser estos focos, sabiendo además que dentro de nuestro modelo de trabajo hay algunas palancas que son claves a la hora de gestionar clima. Pero siempre hay que poner en contexto estos elementos, ¿no? Los próximos desafíos, los planes, y las cuestiones que son bien claves para la organización y sobre todo el momento que está atravesando la organización hoy. Y empezar a mirar qué es lo que está pasando dentro de la organización también para generar los benchmarks internos. Ahora arribamos a la etapa de plan de acción y lo que es el seguimiento. ¿Cómo logramos? El gran desafío acá es que todo lo que trabajamos y lo que se realizó hasta el momento sea útil y sobre todo sea valioso, y esto nos permita seguir avanzando en la gestión de clima. ¿Bien? Y acá decimos, es un cuadro que muchos pueden conocer ya, pero van a ver y debemos apuntar a identificar aquellas acciones que sean de alto impacto y que sean de fácil implementación dentro de la organización. Es muy importante poder arribar a ese tipo de acciones. Sin duda es que las de bajo impacto y fácil de implementar pueden dar la percepción, y muy a corto plazo les diría, de que la organización está haciendo algo. Pero si queremos arribar, a una gestión de clima bien estratégica, debemos poder identificar qué es de alto impacto y que además sea fácil de implementar. En ese sentido, ayudamos a las organizaciones justamente mediante distintas herramientas a identificar aquello que es de alto impacto. No necesariamente lo que da bajo o con baja percepción dentro de una organización es un tema que es de alto impacto.
Puede ser que distintos elementos den con baja favorabilidad, pero algunos tengan un nivel de importancia mayor que otros. Ahora, ¿qué hago con las acciones que determino? Y seguramente hacer un pequeño análisis para poder determinar si hay acciones que debo de detener de lo que se venía realizando hasta el momento, van a surgir acciones que se tengan que sostener en el tiempo, y sobre todo van a surgir acciones a iniciar también. En este análisis también acompañamos a las distintas organizaciones en sus procesos de gestión de clima a poder determinar con los distintos niveles de liderazgo qué ponemos dentro de cada uno de estos elementos. Ahora, sobre los planes de acción, algunos puntos a tener en cuenta, o a prestar atención, como dice ahí. El primero, a mí me gusta poner algunas frases que a veces como no son tan, digamos, académicas, pero que son bien claras para poder identificar a qué nos estamos refiriendo. Primero que nada, de los planes de acción a prestar atención, al pan pan y al vino vino. ¿Qué queremos decir con esto? A identificar cuáles son las verdaderas problemáticas, como decía hace un ratito. Poder determinar dentro de los grandes indicadores de una encuesta, de un diagnóstico, poder desarmar ese dato y poder arribar, mediante conversaciones muchas veces o mediante otros dispositivos, a identificar exactamente cuál es la problemática que está afectada, en coordinación, en comunicación, en temas de visión de la organización. Bueno, ¿qué es lo que está afectado en concreto ahí? Porque ese es simplemente un indicador, y como les decía hoy, son indicadores que se construyen a partir de la percepción de varias personas, entonces debemos poder arribar a determinar una problemática en concreto. En los planes de acción, menos es más. ¿Qué quiero decir con esto? Que poder identificar cuáles son los focos de alto impacto y poder identificar pocos focos para poder trabajarlos y trabajarlos muy bien. Es decir, desde ese lugar decimos que querer abarcar muchos temas a veces es hasta contraproducente dentro de las organizaciones porque implica no poder profundizar demasiado en la solución de determinados temas. Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa. ¿A qué nos referimos con esto? Que la intervención o la acción implica el armado de un plan, obviamente, pero ahí no es el fin. Ahí comienza una etapa que es de implementación en sí misma y que no debería ser el fin, lograr y tener un plan de acción, sino ponerlo en práctica hacia adelante, ¿no? Y justamente se ata con esta otra frase que dice, la acción no debe ser una reacción, sino una creación. Y yo agrego constante. De eso se tratan los planes de acción, de poder trazar un camino, pero poder ir retroalimentándolo constantemente también y poder ir descubriendo por dónde van las distintas problemáticas, porque en la medida en que yo me pongo a actuar, esa realidad, esa percepción de las personas también va a ir mutando y va a ir cambiando. Entonces, tengo que tener dispositivos que me permitan, como decía hoy, tener una retroalimentación sobre cómo van los distintos temas. Entonces, se trata de accionar y sobre la acción también ir creando. Ni sin yunque el herrero, ni sin banco el carpintero. ¿A qué nos referimos con esto? Que los distintos líderes de las organizaciones en sí mismas, tienen herramientas para gestionar. Las políticas y prácticas que mencionaba hoy al inicio son las herramientas que tiene a disposición la organización y los líderes para justamente gestionar el clima. Ahora, debemos saber si las políticas y prácticas referidas a determinados focos o determinadas ideas que tienen en los planes de acción son suficientes, si deben adaptarse, si deben generarse nuevas. Bueno, eso será parte de un análisis que haya que realizar también. ¿Qué características deberían tener? Pero hay herramientas que los líderes tienen a disposición. Y es una etapa de revisión, cuando se arma el plan de acción también, de saber si las estamos utilizando, si las conocen y si las están utilizando. Poder determinar, es importante poder determinar dónde está localizado el problema, justamente. ¿Qué factores están sumando o están contribuyendo a que ese problema se perpetúe? ¿Hay determinados momentos que ese problema se agudiza más y hay otros en donde se minimiza? Es decir, ¿qué pasa con la realidad del día a día de la organización en cuanto a este foco? ¿Y por qué? Justamente para mi equipo, yo como líder, para mi equipo, esto es un problema. ¿Por qué? ¿Cuándo se transforma, como decía recién?
y sobre todo cómo este problema está afectando temas de eficiencia o temas de productividad dentro de la organización. Esto sobre planes de acción. Ahora, hay determinados roles también dentro de lo que es el proceso de gestión de clima. Por un lado, tenemos la alta gerencia, la cúpula de una organización, que ahí tiene como principal función, como principal rol, es darle un seguimiento periódico, digamos, a estos temas, es tenerlo en agenda, es demostrar de que se trata de un tema de negocios y es parte de la gestión de la organización, gestionar clima también. Cuando esto está dentro de las organizaciones es un mensaje muy fuerte para el resto de los colaboradores que integran la organización. Y empieza a generar una cultura diferente también dentro de esa misma organización. Tenemos a los líderes también con un fuerte rol en la gestión de clima, en lo que es analizar los elementos definidos en los distintos lineamientos estratégicos, en los planes que tenga la compañía, y sobre todo ver si se han podido implementar distintas acciones, si no se pudieron, o si se pudieron, por qué, cómo se fueron dando, cuáles fueron los obstáculos que se han venido presentando. ¿Son obstáculos reales? ¿Son aparentes? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y sobre todo ir monitoreando también, y es parte del rol, que lo que se está ejecutando dentro de los planes justamente está teniendo un impacto en los colaboradores, ¿no? Dónde se puede ver, cómo se puede evidenciar justamente, qué cosas funcionaron, qué debemos dejar de hacer. Recursos humanos, el área de recursos humanos con su rol como bien estratégico, bien de gestión, en este sentido, que suministra herramientas para la gestión, justamente. Como decía hoy, no es el owner de estos procesos, no es el único owner de estos procesos. Entonces, facilita distintas herramientas para que los líderes puedan implementar distintos planes también. Puede facilitar desde capacitaciones como puede facilitar dispositivos para que los líderes utilicen también. Y sobre todo facilita, y porque dada la visibilidad que tiene, que se compartan y se promueva ese benchmark interno que tanto promovemos nosotros. Y por último, los colaboradores, sobre todo involucrándose y participando activamente en las distintas instancias que se vayan generando en ese proceso de gestión de clima. Existirán acciones justamente en las que necesariamente será parte del rol de los colaboradores generar ciertos contextos, y habrá otro tipo de acciones donde digamos, la impronta de los líderes o de la organización está mucho más presente. Pero el colaborador como un actor clave o con un rol clave justamente en lo que es la gestión de clima. Hasta acá repasamos muy rápido todos estos elementos. Pretendíamos que fuera una webinar, como les decía, bien ejecutiva, bien ágil, mostrando, sabemos, muchas veces titulares de estos temas, pero justamente para invitarlos a aquellos que les haya parecido interesante poder profundizar en algunos de estos puntos, invitarlos a que nos pueden escribir, por supuesto, podemos conversar para poder ayudarlos en ese proceso de gestión de clima en el cual se encuentren hoy, sea en una etapa bien estratégica inicial o sea en una etapa bien avanzada de ese proceso de gestión de clima. Pero queríamos mostrar un gran pantallazo sobre todo de esos grandes momentos y algunos elementos a tener en cuenta, sabiendo que muchas de estas cosas, muchos de ustedes hoy las están haciendo dentro de las organizaciones también, pero no queríamos dejar de mencionarlas. Acá se abre un espacio de preguntas a través del chat que tienen disponible ahí. Dejamos un par de minutos para ver si surgen preguntas y después pasamos ya al cierre, el agradecimiento y demás con algunas cuestiones que queremos mencionarles también.
Bueno, acá ha surgido una pregunta. Em, ¿Hay algún elemento en particular que ustedes o nosotros desde Great Place to Work tengamos en cuenta a la hora de gestionar el clima durante una fusión de empresas? Sí, hay algunos elementos, por supuesto, a considerar, ¿no? Y un primer gran elemento es cuál es el grado de evolución en la gestión de clima que tenga, que tengan las dos partes, ¿no? Que tengan las dos empresas en este sentido que se han fusionado. Eso como un gran elemento. Otro gran elemento va a ser justamente poder identificar a partir de este análisis previo del grado de madurez que tenga cada una de las partes de la organización, poder identificar hacia dónde vamos, ¿no? Esa etapa inicial que mencionaba al inicio, bien estratégica, es empezar a poder definir, bueno, a partir de ahora, qué es lo que vamos a querer como empresas fusionadas, mirar y gestionar del clima. Esto es bien importante para poder trazar un camino bien claro. Eso desde un elemento. Muchas organizaciones a veces, cuando están atravesando este proceso, nos dicen que prefieren no medirse. Hemos tenido experiencia con organizaciones que se han medido en estos procesos, durante estos procesos, y creemos que les aporta mucho más elementos para poder trabajar justamente esa fusión que inconvenientes a la hora de gestionar justamente, porque creemos que lo que se aporta es visibilidad. Entonces, el primer gran elemento también o sugerencia a las organizaciones sería, es el momento indicado para tener un termómetro de qué está sucediendo dentro de la organización. Eso por un lado. Hay otra pregunta que dice, ¿qué estrategia recomiendan para compartir e involucrar a los empleados en la interpretación de la información? ¿Recomiendan que toda la información esté a disposición del empleado? Bueno, acá, como decía al inicio, depende mucho del grado de madurez de la organización, de los líderes y de los colaboradores en el trabajo de este tema. Es como un elemento bien ajustado, diría, para cada organización, pero lo que sí vemos es que hay una tendencia cada vez mayor a esto, eh, y es parece hacia donde va la gestión de clima en este sentido. Sí, obviamente que manejar un grado de velocidad adecuado, digamos, a la hora de transmitir la información entre que la obtienen los líderes y la obtienen los colaboradores, ayuda justamente a ir generando en los colaboradores un sentido de involucramiento a la hora de gestionar clima y sobre todo la apertura que tenga quien esté gestionando esos resultados, esa información, el grado de apertura que tenga para transmitir la información y al mismo tiempo ir escuchando. Creo que es un proceso gradual de ir sumando a colaboradores, involucrando a colaboradores a la hora de gestionar el clima. Lo que sí decimos es una etapa que sí o sí hay que transitar, esta de comunicar e ir justamente sumando a los colaboradores poco a poco en el proceso de gestión. Se dice por acá, que yo mencionaba varias veces que desde Recursos Humanos le podemos brindar herramientas a los líderes para sus planes de acción, pero no ejemplificaste concretamente cuáles. ¿Cómo podemos saber bien cuáles pueden ser? Bueno, brindar herramientas a los líderes para los planes de acción, muchas veces de lo cual se olvidan muchos líderes, y ahí quizás Recursos Humanos pueda estar atento, y es una intervención muy sencilla, es devolver a su equipo, darse vuelta con su equipo, y justamente iniciar conversaciones. Es la principal herramienta que tienen los líderes hoy para gestionar clima con sus equipos y para saber justamente qué está pasando con determinadas problemáticas y cómo obtener información para generar sus planes de acción bien ajustados, es conversar con sus equipos, ¿bien? Y ahí dependerá del grado de desarrollo de ciertas habilidades que tengan los líderes para entablar esas conversaciones. Y ahí las áreas de recursos humanos, con su conocimiento de los líderes que tiene dentro de su organización, podrá justamente soltarle más la mano a algunos y con otros tendrá que estarla acompañando más para que se den esas conversaciones. Pero es una de las principales herramientas en este sentido. Y no olvidar justamente de poder generar una cultura en los niveles de liderazgo, de que el clima se gestiona en el día a día. Como decía hoy, la encuesta no debería ser un elemento que nos dispare alertas que nunca vimos. El clima debería estar gestionándose en el día a día, y por eso vemos
que cada vez más organizaciones están tendiendo a tener más frecuencia en sus mediciones para poder obtener como chequeos o termómetros cada vez más frecuentes de cómo está el clima dentro de la organización. Y hay otra pregunta más que dice, ¿qué le recomendaríamos a un equipo responsable de gestión de clima en una organización donde esto no es una prioridad de la dirección? Bueno, se trata justamente de ir generando poco a poco, así como decía que las organizaciones no se transforman en excelentes lugares para trabajar de la noche a la mañana, ir mostrando la importancia y el grado de impacto, les diría, en los resultados del negocio a esos líderes, a esa alta gerencia que tiene la organización, a la cabeza de esa organización, de cómo esto se traduce en resultados de negocio, que si lo hacemos de una forma o lo hacemos de otra, va a cambiar el cómo justamente se logran los resultados. Hemos visto estos procesos que lo han atravesado muchas organizaciones, de ir transformándose y sobre todo de ir tomando conciencia desde la cabeza de la organización en que es un tema de negocios. Y por eso decía, esto de mirar justamente hacia afuera, a veces es importante para mostrar de que hay otras organizaciones que logran sus objetivos de negocios y que además han logrado desarrollar su gestión de clima de forma muy, muy bien lograda, muy bien acabada, son organizaciones exitosas también en el mercado, entonces hay que ir haciendo un trabajo de concientización, de sensibilización. A veces lleva bastante tiempo e implica, digamos, ir tomando las distintas etapas poco a poco. Lo hemos acompañado a muchas organizaciones en ir instaurando este tema dentro de la dirección de la compañía, y la medición o obtener un diagnóstico es una etapa como muy lejana todavía. Simplemente en donde acompañamos es en ir y mostrar la estrategia, o lo estratégico, mejor dicho, que es gestionar clima. Bien. Bueno, estamos en el horario que más o menos habíamos definido para ir finalizando. Obviamente que quedamos a disposición para seguir conversando a través de, pueden ingresar a nuestra página, hacernos consultas ahí sobre algo que les haya interesado. Les dejo mi correo electrónico ahí por si quieren escribirme directamente. Obviamente que estamos con las puertas abiertas. Y dos elementos o dos puntos que quiero mencionarles al final. Uno es sobre la conferencia. Aquellos que se conectaron un poquito antes del horario de inicio pudieron ver un video que estaba corriendo, que es la conferencia que se va a realizar el 20 de noviembre. Es la primera vez que hacemos una conferencia de Great Place to Work acá en Argentina. Tenemos speakers de talla mundial que van a trabajar sobre temas sumamente estratégicos de lo que es la gestión de clima, con lo cual los invitamos a sumarse en ese sentido. Y por último, mencionarles un elemento que para todos aquellos que participaron, a todas aquellas compañías que participaron hoy de la webinar y estuvieron escuchando, si en los próximos días, esto les va a llegar información más detallada, pero si en los próximos días deciden trabajar en algún elemento, aquellos que ya han trabajado, tener algún otro tipo de contratación con nosotros, van a poder acceder a cierta bonificación por haber atendido la webinar. Así que hasta acá, les agradezco a todos el tiempo, las consultas obviamente súper interesantes que realizaron, y los invito a seguir en contacto y seguir atendiendo las próximas webinars que estaremos realizando. Gracias a todos y que tengan buen día.